Bien, buenas tardes. Va a dar comienzo una sesión muy interesante y original para nuestra Real Academia de Doctores de España, como es la Biblioteca Virtual Novatores. Queremos dar las gracias muy enfáticamente a don Luis Larramendi, a mi izquierda, todos ustedes le conocen, presidente de la Fundación Larramendi, y a don Antonio Huertas, a mi derecha, presidente de la Fundación Mafre, y a don Xavier Asenjo, que va a hacer la presentación de la sesión. Quiero simplemente unas palabras para esbozar un poco la situación. La biblioteca virtual procede de don Ignacio Hernando de Larramendi, padre de Luis, que inició este proyecto en la biblioteca de digitalización de Menéndez Pelayo, y a partir de ese momento pues estuvo añadiendo proyectos, bibliotecas y demás situación sobre el tema histórico, fundamentalmente el tema histórico. La Fundación Larramendi y la Fundación Mafre se han unido para este proyecto, que es interesante y que marca una pauta importante en la vida académica y social de Madrid de los siglos XVII y XVIII. Fundamentalmente abarca varios reinados, desde Carlos II, Felipe V, obviamente, Luis I, Fernando IV, todos estos reinados. Hubo unos movimientos importantes, que fue el movimiento de los novatores, un movimiento en el cual España cambió, era un momento convulso. ¿Cuándo no es en España un movimiento convulso? Pero en aquel momento lo era por otras razones, y se pasó de lo que era el empirismo a la ciencia experimental. En aquella época, antes de venir los novatores y la Ilustración, hacer disecciones con cadáveres estaba prohibido por la Inquisición. Pues a partir de ese momento empezó la disección con cadáveres y empezó toda la realización científica y académica de las artes, de las ciencias, y eso enmarcó una pauta importante en el desarrollo de Madrid y de España. En Madrid concretamente fue el núcleo, porque hubo núcleo valenciano, el núcleo gaditano, el núcleo hispanoamericano, pero el núcleo madrileño fue importante porque estaba personalidades como el Marqués de Villena. El Marqués de Villena, Fernández Salazar, fue en 1713 el primer presidente de la Academia de la Lengua, cuando Felipe V creó las academias, y él vivía en la calle Bordadores, que va desde Antiguo Bordadores, ahora San Martín, que va desde la calle de Arenal a la plaza de la Encarnación, y allí se hizo la primera Academia de la Lengua. Posteriormente, ya con los años, fue al lugar ya definitivo que ocupa hoy en la plaza de Felipe IV. Bien, los novatores significó un momento crucial en España, porque, y con esto no voy a hablar mucho de la historia, el momento importante en que Carlos II fallecía y dejaba en su testamento la posibilidad que abarcara el trono el Felipe d'Anjou, el duque Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, pero que estaba apoyado por su madre, por la madre de Carlos II, la esposa de Felipe IV, y Mariana de Austria, y el cardenal Portocarrero. Pero por otro lado hubo otro grupo que, auspiciado por Mariana de Neoburgo, que era la esposa de Carlos III, la viuda, apoyaba a los austracistas, al príncipe Carlos de Austria, y ahí hubo dos núcleos, los austracistas y los borbónicos, y ahí empezó lo que fue famoso en España como fue la guerra de sucesión. La historia de algunos lo quieren cambiar por la guerra de secesión, pero no, fue la guerra de sucesión. Y allí vino Felipe V y vino
los novatores, vino toda la reforma estructural de toda la ciencia, desde el empirismo a la experimentación, y esto es un poco lo que se ha recogido en esta biblioteca virtual. Por eso creo que es muy interesante. Yo les he pedido permiso para intentar poner un link para nuestra página web, de forma que los académicos nuestros puedan entrar y puedan enriquecerse con este tema importante. Y nada más, acabar dando las gracias a la Fundación Larramendi y a la Fundación Mapfre, que está siempre en todos los actos científicos. Aquí tengo la exposición de Boldini. Estuve el viernes viéndola y os aconsejo que vayáis a verla porque es una maravilla de exposición con todo lo que pintó Giovanni Boldini y todas las influencias de la época, Madrazo, Rossinyol, Ramón Casas, etcétera, todo el conjunto pictórico de la época. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y presentarnos la Biblioteca Virtual de Novatores. Bien, a continuación, don Antonio Huertas tiene la palabra. Muy bien, presidente de la Real Academia de Doctores de España, secretario general, querido Luis, Xavier Asenjo, que también le tengo un gran aprecio y me recordaba que esta es la tercera participación que tengo en la inauguración de las bibliotecas virtuales. Además, he participado en otras. Señoras y señores, muy buenas tardes, noches ya. La verdad es que yo creo que de todos los sitios donde hemos estado, quizás este es uno de los más idóneos, por no decir el más idóneo. Seguramente es un gran honor para nosotros el poder tener esta oportunidad de estar en este magnífico salón de actos de la Real Academia de Doctores, ¿no? Yo creo que en nombre de Fundación Mapfre, para alguien que trabaja en Mapfre como yo y algunos otros compañeros que están por ahí, pues lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos y reconocer pues a quien puso la primera piedra para que esto fuera posible, ¿no? Que es a don Ignacio Hernando de Larramendi, que bueno, pues que aparte de hacer muchas cosas en su vida, pues fue específicamente la persona que puso los pilares del relanzamiento y que desarrolló durante varias decenas de años pues el desarrollo de Mapfre como empresa para que hoy día sea lo que es en el mundo, ¿no? La primera aseguradora española, la primera aseguradora de habla hispana presente en más de 40 países en los 5 continentes. Desde luego que esa es la parte empresarial, pero como sabemos, don Ignacio pues tuvo muchas otras actividades, entre ellas y quizás de manera importante pues la preocupación por los demás, la preocupación por la cultura, pero la preocupación también por el acercar el conocimiento a los demás. Y él puso la primera piedra de todo esto, ¿no? Su compromiso personal fue más allá de lo que fue la propia actividad empresarial y bueno, pues permitió con ese empeño que puso pues dar lugar o dar pie a que se pudiera llegar a desarrollar esto que llamamos hoy día las bibliotecas virtuales de polígrafos, según la propia terminología que acuñó Menéndez Pidal. Desde luego es una biblioteca importante y en este caso la que vamos a presentar hoy aquí pues reúne 42 excelsos filósofos y científicos de la época que, como bien ha dicho el presidente de la Real Academia, pues dieron lugar a un cambio importante, ¿no? Pasar a ese empirismo, romper un poco con esa visión de la filosofía, la religión y la investigación tradicional a otro modelo diferente y significó pues el cuestionamiento de muchas cosas, ¿no? Romper con ese estancamiento cultural, secular que había en nuestro país y tratar de modernizar y acercar pues el desarrollo científico y del pensamiento español a otra época, a otro mundo. Coincidió también que se agotó el modelo no post descubrimiento de América, que indudablemente fue muy importante, pero que necesitaba pues encontrar nuevas avenidas de conocimiento para poder investigar y poder cuestionar mucho más el entorno y los conocimientos que había hasta ese momento. Las condiciones no eran las propicias, como bien ha dicho también el presidente, porque sin duda pues era romper y era arriesgar y era sin duda pues tratar de cuestionar aspectos que hasta ese momento no lo eran y que chocaban también con principios
religiosos aparentemente inmutables y que luego no lo eran. El propio apellido de Novatores, según he podido conocer, se lo pusieron para insultarles, es decir, que realmente no era un apelativo cariñoso, sino que era una manera de ridiculizarles y hacerles ver como personas que aspiraban a descubrir cosas absurdas que realmente luego pues hemos podido ver que no lo eran. En este caso, pues la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Mapfre pues están muy orgullosas y han hecho todo lo posible para que perdure este pensamiento, este conocimiento y se pueda mantener y pueda pervivir para las siguientes generaciones y dar a conocer esta magna obra que prácticamente dura un siglo, desde los primeros hasta los últimos, y que esté digitalizada y disponible para todos de manera gratuita. Es sin duda pues una obra muy importante que va a poder pues plasmar para siempre la importancia de este pensamiento. Es la tercera, ya hemos presentado varias. La primera fue la Escuela de Salamanca, después vinieron también la Escuela de Traductores de Toledo con más de 1.200 obras y también la Biblioteca Virtual de la Ciencia y la Tecnología en la empresa americana, algunos de cuyos manuscritos, mapas y relatos fueron claves para luego desarrollar todo el proceso de colonización y desarrollo comercial en América en varios siglos, ¿no? Y cabe destacar que creo que es importante que también la base, como dije, de esta biblioteca virtual digital, pues está en el propio don Ignacio, que pudo sin duda pues poner y puso a disposición su propia biblioteca personal para que fuera digitalizada, al igual que se hizo con la primera, que fue con la de Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? que fueron las bases de esta biblioteca. Acabo diciendo que en nuestra visión, ¿no? Y en eso también pues la transmisión de Ignacio Hernando Larramendi para nosotros en la empresa y en la Fundación ha sido importante, la confianza en que la educación, a través de la adquisición de conocimiento, a través del desarrollo de la cultura, a través de la posibilidad de facilitar a todos, ¿no? la destreza más democrática y más fácil que hay para extender, que es el conocimiento, que es el poder dudar, el poder cuestionar, el poder preguntar, el poder aprender, pues sin duda es una base muy importante para mantener una sociedad equilibrada, una sociedad madura, una sociedad exigente que pueda responder a todos los retos que se plantean. Y desafortunadamente en muchos momentos, y sobre todo ahora, pues a veces vemos cómo ese conocimiento y esa cultura y ese afán de aprender desaparece y produce enfrentamientos sociales nada deseables. Ojalá nuestra sociedad pueda seguir poniendo a disposición de todos, como hace ahora la Fundación Larramendi y la Fundación Mapfre, herramientas de aprendizaje y de intercambio cultural y de conocimiento que puedan hacer que esta sociedad vaya más. Nosotros desde Mapfre lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, tanto desde la Fundación como desde la propia empresa. Nada más, gracias a la Fundación Larramendi y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bien, a continuación, don Luis Hernando de Larramendi tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a esta institución que nos brinda, nos acoge, nos da hospitalidad en este lugar tan absolutamente extraordinario, que, como decía Antonio Huertas, probablemente es el más solemne de todos aquellos en los que hemos celebrado una presentación de bibliotecas virtuales. Muchas gracias especialmente a su presidente, don Antonio Bascones, porque realmente lo dirige con un dinamismo, con un rigor, con una capacidad extraordinaria. Por lo que yo he podido ver desde fuera, participé en la sesión de apertura del curso. Se sonríe, pero es verdad. Y además lo digo con especial satisfacción porque no puede haber un lugar más adecuado para la presentación de una biblioteca como la que presentamos. Esta es una academia interdisciplinar y las gentes que están recogidas en nuestra biblioteca virtual de Novatores son absolutamente interdisciplinares porque participan de muchas ciencias. No solo son polígrafos en el sentido que le llama don Marcelino Menéndez Pelayo, gentes de muchos saberes, sino que esos muchos saberes están repartidos además de una manera extraordinaria. Muchas gracias a la Fundación Mapfre porque nos ha apoyado, nos ha acompañado, nos ha ayudado y a lo largo de los años en todas esas bibliotecas que ha citado ahora el presidente de la Fundación, y también muchas gracias especialmente a Antonio Huertas, que yo conozco que tiene una agenda absolutamente inmanejable y en medio de la cual ha conseguido encontrar este hueco para que pudiéramos compartir con ustedes una ocasión tan especial.
agradecimiento también al principio a la fundación, a las gentes de la Fundación Larramendi, que no parezca que me hago yo un agradecimiento a mí mismo, en primer lugar a la gigante figura de Javier Ajenjo Bullón, y no lo digo solo en términos físicos, sino lo digo en términos intelectuales, porque auténticamente es un gigante, aunque en esta casa que hay tanto, es un templo del saber tacardi, tantas personas de renombre, pero en fin, yo quiero hacer notar, porque a veces que Javier, cuando se incorporó a la Fundación Larramendi, después de haber participado ya muchas veces en colaboración con mi padre en la Fundación Ignacio Larramendi, él era director de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander. Y ustedes no sé si saben que don Marcelino, cuando lega los 35.000 volúmenes de su biblioteca a la ciudad de Santander, exige que solo pueda dirigirla alguien que sea del cuerpo de facultativos, archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado que dominen el latín, el griego, el francés y otras 2 lenguas vivas, razón por la cual ha habido muchos interinos en la institución. Pero no ha sido el caso, no es el caso de nuestro querido Javier Ajenjo Bullón, que ha tenido la fortuna de poder ayudarnos en esto, porque tiene una capacidad absolutamente extraordinaria. Y ahí también le ha ayudado una joven que trabaja en la Fundación, que es ayudante de dirección y que es doctoranda. Así que espero que algún día pueda ceñirse la buceta y el birrete en esta docta institución, Patricia Juez, que nos acompaña hoy, y que realmente eso es lo que da lustre a una institución como esta. Lleva en la Fundación muchos años trabajando y muchos años compaginando su trabajo, que no es precisamente leve, con el estudio para llegar a cabo y sacar su tesis doctoral. Así que esos son las gentes que nos han ayudado, y naturalmente también veo ahí a mi hermana Lourdes Tachi, que es la que ha prestado desde la empresa Digibis, filial nuestra, con gran esfuerzo, no pocas dificultades, y atravesando no sé cuántas tormentas, pues bueno, la capacidad de poner el componente tecnológico para que una biblioteca virtual como esta tenga, valga la redundancia, la virtualidad de poder ser una ventana abierta al mundo. Bueno, y gracias a todos ustedes, que en una tarde como esta tan apacible, tan bonancible, pues han tenido, en fin, no sé, la deferencia de unirse a nosotros para escuchar estas palabras que les vamos a decir. La creación de las bibliotecas virtuales, de las que estamos razonablemente satisfechos, cumple bastantes misiones, bastantes funciones. Una función histórica, en primer lugar, porque, claro, bucea en esa historia de España, poco conocida, sobre todo para los españoles. Recordarán ustedes aquel verso de aquel catalán Bartrina, que y si habla mal de España, es español. Pues efectivamente, no solamente hablamos mal de nuestro país, sino que lo conocemos poco y hacemos poco porque se conozca, sino también cumple una visión científica, porque nos pone en conexión con aquellos que han sido los pedestales en los que el progreso científico español ha ido creciendo y ha ido levantándose. También patriótico, porque también da motivo de orgullo a la patria, en el sentido más literal del término, que es la tierra de nuestros padres, patria de nuestros mayores. Y naturalmente un aspecto tecnológico, que es el que hablará con mucho más conocimiento y acierto Javier Ajenjo Bullón, que es el cómo puede ponerse tecnológicamente accesible a todo el mundo. Lo ha citado ya don Antonio Huertas, que los novatores que recogemos en esta colección virtual son, francamente, unos grandes desconocidos. Y son unos grandes desconocidos, y hombre, y yo debo confesar, porque cuando uno habla del desconocimiento no puede decir, bueno, nosotros somos muy listos y lo sabemos. Javier Ajenjo sí, pero yo debo confesar que de los 42 personajes que se recogen en esta colección de novatores, yo conocía solamente 10. El resto eran para mí personajes absolutamente desconocidos. Y de los 10 que conocía, pues tenían algunas razones específicas. Hombre, don Juan de Goyeneche, porque hizo el nuevo Baztán, donde los navarros hacen peregrinaciones, y fue el creador de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros, de la que soy congregante. Bueno, el padre Sarmiento, porque hay un Instituto de Estudios Gallegos, padre Sarmiento, que dirige un buen amigo. En fin, Gregorio Mayans y Iscar, porque cuando murió mi padre y me incorporé a la Fundación, fue el segundo cederrón que se hizo digitalizando todas sus obras. Pero bueno, es decir, realmente de una manera bastante tangencial. Así que yo creo que cumple auténticamente una visión de divulgación del conocimiento francamente necesaria y razonable. Bueno, debo decirles que, como todas estas cosas, hay una introducción a esta colección de la que podrán acceder, ya les explicará Xavier Ajenjo cómo. Hay una introducción que han preparado Xavier Ajenjo y Patricia Juez, que es realmente reveladora, porque no solamente nos da
un planteamiento general de la situación, sino que más tiene una pequeña identificación biográfica de cada uno de los componentes. Y para abundar en el desconocimiento de estos personajes, debo citar, me he enterado esta mañana, pero en cualquier caso se lo transmito a ustedes, que de los 42 hay 5 personajes que no tienen ni siquiera entrada en la Wikipedia. Parece mentira la Wikipedia, siempre hay alguien que hace algo para hasta la cosa más absurda que se le pueda uno imaginar. Pues no, señor, hay 5 de estos personajes científicos, estos estudiosos españoles, que nadie se ha preocupado ni siquiera de hacerles una mención en la Wikipedia. Naturalmente eso quedará remediado después de esta sesión, cuando tendrán ellos su acceso y su entrada en la Wikipedia. Bueno, decía al principio que no podía esperar ningún lugar mejor para poder hacer esta presentación de los novatores que la puesta de Belarcos aquí por el carácter interdisciplinar de la academia y por el carácter también de muchas ciencias de cada uno de los que componen esta colección de los novatores. Pero sobre todo también, porque claro, esta academia, si no estoy mal informado, se creó en el siglo XX, la Real Academia de Doctores y Licenciados. Pero todos estos personajes, estos novatores, son unos auténticos doctores avant la lettre, porque realmente las obras que publican, el estudio, el ahínco y la creación, tanto en la ciencia, fundamentalmente están en el campo de la matemática y de la medicina, los que están recogidos en esta colección, pues es, vamos, de una categoría intelectual extraordinaria, y yo, una categoría intelectual que sinceramente contrapesa mucho porque podían ser auténticas tesis doctorales y contrapesa mucho con las tesis de baratillo que la prensa tiene recientemente cada día en candelero, para disgusto de muchos y sorna de otros. Y precisamente cuando yo pensaba en las palabras que iba a decir en esta ocasión, a mí lo que me gusta más es la poesía y la literatura, o sea que como aquí son matemáticos y científicos, me excuso por no haberlos conocido todos, pero sí un coetáneo de estos personajes, que era don José Cadalso, y don José Cadalso, que era un personaje de una vida extraordinaria, tenía, bueno, son famosas sus cartas marruecas, pero tenía también una obra que a mí me ha parecido siempre reveladora, que se llamaba Los eruditos a la violeta, o curso completo de todas las ciencias, dividido en 7 lecciones, una para cada día de la semana. Y continúa el antetítulo: publícalo Josep Pérez en obsequio de aquellos que pretenden saber mucho estudiando poco. Lo cual realmente es una declaración de intenciones extraordinaria, hasta el punto que el adjetivo de a la violeta pasó a ser una manera coloquial de referirse a todos aquellos que tienen pretensiones más allá de lo que realmente valen, de lo que realmente son. El propio Cadalso publicó al final de su vida un libro que se llamaba Militares a la violeta. Bueno, lo digo porque yo creo que un repositorio de tesis doctorales a la violeta sería una cosa bastante interesante. No sé quién lo puede hacer o no lo puede hacer, pero lo sería en cualquier caso. Bueno, quería decir antes, además de todas estas cosas, que siempre es un excurso, pero que bueno, creo que venía un poco al pelo, que estas bibliotecas, la virtualidad que tienen, para mí, lo que suponen, porque claro, dices tú, bueno, estos señores sí existían y las obras estaban, entonces, ¿qué es lo que aporta una biblioteca virtual como esta? Una biblioteca virtual como esta lo que aporta es, por un lado, rescata la obra completa de cada uno de los personajes que la componen, lo cual ya es de por sí algo interesante. Rescata la obra, la agrupa, la contextualiza, porque cada uno de los personajes viene precedido del estudio de un poligrafista, y lo enmarca. Y al mismo tiempo lo hace accesible, y lo hace accesible a través de los procedimientos tecnológicos, que es los que aplica la Fundación Ignacio Larramendi, para que esa virtualidad, esa visibilidad sea algo más especial que la mera visión de un documento plano, sino que la transformación en objetos digitales permite su interrelación semántica, permite conocer quiénes han sido los antecedentes, quiénes han influido en el personaje, en quién ha influido. Todo eso es posible gracias al componente técnico. Por eso, pero claro, desgraciadamente no hay, no sé si en otros idiomas lo habrá, no lo sé, en español no hay otra manera de referirse a eso que la de digitalización. Y claro, la digitalización, cuando uno dice digitalización, parece que lo que está haciendo es que tiene ahí al chico de los recaos haciendo fotocopias con una máquina un poco más ilustrada, y sinceramente eso no es. Entonces, yo, discúlpenme que haga otro pequeño excurso, no sé si haré varios más, o digresiones, como lo quieran llamar, pero hay otro personaje de la literatura que es extraordinario, don Enrique Jardiel Poncela, cuyo humor no tiene parangón, es poco conocido ahora, una de sus obras que se llamaba
amor se escribe con H, pues al final de la misma uno de los personajes le regala a otro 3 millones de pesetas de la época, que sería los finales de los 29 años 30. Y entonces no le dice gracias, pero no me dice gracias. Dice, pero ¿cómo te voy a decir gracias? Yo le digo gracias al que me da un cigarrillo, pero un tío que me da 3 millones, no hay palabra en español para decir las gracias que le merece. Y entonces se inventa un neologismo que es carchofas. Dice, muchas carchofas, estoy muy acarchofado. Bueno, yo no sé si nosotros en vez de digitalización tendríamos que usar carchofización o una cosa parecida para dar a entender que es algo diferente de lo elemental, que tiene una relevancia y una trascendencia muchísimo mayor. Bueno, es una pequeña broma, pero en el fondo es que es verdad, porque si no, no se da uno cuenta, y ahora lo veréis cuando Xavier Ajenjo, o lo verán ustedes, perdón que estoy en un sitio muy solemne y ese tuteo no me parece adecuado. Bueno, lo verán ustedes cuando vean en qué consiste esta digitalización de las obras completas. Entonces, el haber traído a estos hombres de estudio ahora a la presencia del mundo, darles visibilidad, darles proyección, nosotros sabemos que es muy relevante. Y de hecho, un poco la trayectoria de la Fundación es que aquellas colecciones que ha digitalizado se han multiplicado el conocimiento, las citas, y una vez que las citas empiezan a correr, estas se retroalimentan de una manera extraordinaria, con lo cual esperamos y suponemos que lo mismo ocurrirá en este caso. Sabemos que vamos contracorriente, no solo por esas tesis de Baratillo de que les hablaba antes, sino por la banalización del conocimiento. Y tampoco me resisto a hacer una pequeña referencia a lo que me ha supuesto un extraordinario caso de banalización mundial del conocimiento, el altavoz que se ha dado en la ONU a una joven apenas impúber, de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque rima con Violeta, cuyas obras completas caben escritas con mayúsculas en la superficie de un sello de correos, dando un discurso a todo el mundo. Y sin embargo, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la interrelación de las ciencias? ¿Dónde está la interrelación de los elementos que confluyen para poder tener un resultado científico de cualquier tipo? En fin, yo ya voy a terminar dando las gracias a todos los que han participado aquí, pero no puedo hacerlo sin traer a colación a la figura de mi padre, que ha citado repetidamente con un agradecimiento, Antonio Huertas, porque realmente cuando él hizo presente este proyecto, del que ahora esto es una de las actividades, en la reunión que yo creo entonces era del patronato de la Fundación Histórica Tavera, allí los presentes decían, bueno, eso es una cosa titánica, otro decía, no, es una cosa oceánica. Bueno, la verdad es que es una cosa bastante larga, pero es un poco el legado que tenemos en la Fundación Ignacio Larramendi, el progresar a través de él. Esto hoy es una gota que se ha podido concluir, que hemos sacado de ese océano, ya queda una menos, gracias a la colaboración con la Fundación Mafre y presentado en este marco tan excepcional. Pero yo siempre que hablo de mi padre me paso un poco, porque es que no puedo dejar de hacerlo, porque realmente se merece cualquier cosa que se diga respecto a su capacidad, a su desinterés, a su proyección científica, técnica, humanista, empresarial. Y como ahora ha puesto una película reciente de moda la figura de don Miguel de Unamuno, pues quiero terminar parafraseando aquel verso que dedicaba don Antonio Machado a don Miguel de Unamuno, que comenzaba diciendo, don quijotesco Miguel de Unamuno, y que luego en otros versos seguía, que a un pueblo de arrieros, lechuzos, tahúres y logreros dicta lecciones de caballería. Pues yo quiero decir que don quijotesco Ignacio Larramendi, a un pueblo que ignora o desprecia a los mejores, sigue dictando desde la ultratumba lecciones de caballería. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación don Xavier Ajenjo nos va a hacer la presentación de la biblioteca virtual de Novatores. Buenas tardes. Ante todo, tengo que disculparme porque no hablo muy bien. Me quedé afásico hace 4 años más o menos con un ictus y con mucha logopedia, por cierto, pagada por la Fundación Mafre, pues se me entiende algo bien, pero no bien. Y a pesar de ello voy a intentar explicar qué es esta biblioteca virtual de Novatores que se enmarca dentro de la biblioteca virtual de polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi.
Vamos a hablar un poquito de los antecedentes y el origen de la biblioteca virtual de Novatores, de Polígrafos. Y todo viene del impulso de don Ignacio Hernando Radamendi. Como se ha dicho ya, es uno de los más importantes empresarios españoles. Transmojó en 35 años una mutualidad del campo a la primera aseguradora de España. Pero también tenía una faceta muy importante como mecenas. Y gracias a ello, como se puede ver en este libro que está publicado por la Fundación Mapfre Tavera, don Ignacio hizo muchísimas, fundó muchas fundaciones, entre ellas la que lleva su nombre, que estaba dedicada al principio a su padre. La biblioteca virtual de Pelayo empieza con las ideas de propio don Ignacio, primero con la Fundación Mapfre América y luego con el Instituto Tavera y la Fundación Tavera. La Fundación Tavera publicó 250 CD-ROMs que hicieron una biblioteca virtual antes de que se hicieran las cosas en la web. Y por otro lado, la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander empezaba a hacer la digitalización de sus fondos y la obra completa de don Marcelino, a partir de unas ayudas de Europa. Gracias a ello, nació el proyecto de la Biblioteca Virtual de Polígrafos, que, como se ha dicho antes, está basada en la idea de Marcelino de dedicar un interés precedente a aquellos autores que cambiaron la historia del pensamiento de la ciencia en España, pero también en Hispanoamérica, en Brasil y en Portugal. Y para ello se iban a utilizar las más avanzadas tecnologías disponibles. La Biblioteca Virtual de Polígrafos empezó justamente hace 20 años, con la presentación en Santander, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, de las obras completas de don Marcelino. Luego se presentaron en la Spanish Society, luego se presentaron también en México, y desde hace 20 años estamos publicando bibliotecas virtuales. Han sido dedicadas, por ejemplo, a la Escuela de Salamanca, a los traductores de Toledo, a Cervantes, al propio Marcelino Menéndez Pelayo, al propio don Ignacio, pero también a los comentaristas de Aristóteles o de los autores visicóticos y mosadores, es decir, todos aquellos autores que tuvieron alguna importancia en la historia de las ideas en España. Entre ellas, por ejemplo, la ciencia, la técnica, la empresa americana, es decir, todo aquello que supuso la empresa americana el siglo XVI, sobre todo el XVI y los primeros años del XVII, que hubo una explosión de ciencia española. Y luego hay esa biblioteca virtual de la ciencia ilustrada del siglo XVIII, sobre todo al final del siglo XVIII. Pues bien, ese eslabón entre los dos periodos es lo que constituye la Biblioteca Virtual de Novatores. Ahora bien, como don Ignacio, ante todo, era un empresario, lo primero que hizo para llevar a cabo este proyecto es fundar una empresa. Y esa empresa se llama Digivis. Como ha dicho antes don Luis, es una empresa filial de la Fundación Ignacio Radamendi. Y ha desarrollado software de bibliotecas, de archivos, de museos, agregadores de metadatos. Por ejemplo,
la biblioteca digital de la Real Academia de Historia pues corre con la biblioteca, con el software que ha desarrollado Digibis, igual que funciona la biblioteca virtual de polígrafos. O, por ejemplo, entre 50 o 60 bibliotecas virtuales que hay en España, pues la biblioteca virtual de prensa histórica, que tiene 8 millones de páginas digitalizadas. También tenemos software de archivos. Por ejemplo, la Fundación Felipe González ha publicado en la web con nuestro software sus cartas, sus informes, sus notas. Recientemente, gracias a nuestro software, este archivo de Felipe González ha pasado también a Hispana, y sobre todo lo que pues sería nuestra joya de la corona es Hispana. Hispana, que debía ser el primer sitio por donde hay que pasar para iniciar cualquier investigación en España, no es tanto conocida como debería serlo. De hecho, permite consultar de forma conjunta nada menos que 230 bibliotecas virtuales de toda España, entre ellas la Biblioteca Nacional de España, la Metroteca Digital de España y todas las bibliotecas de todas las comunidades autónomas, las reales academias o estudios similares. La biblioteca virtual de Novatores está basada en estas ideas y siempre con ese software de Digibis. Cuando digamos, hubo una serie de gente que se dio cuenta de que había cierto retraso entre la ciencia de España y el resto de Europa, hubo, como siempre, grandes polémicas. Y de ellas, Francisco Blanco publicó un libro en contra contra estos autores. Y ahí se acuñó el nombre de Novatores. La ciencia y Novatores representa la ciencia, el enlace entre la ciencia que se hizo en España en el siglo XVI, sobre todo con motivo de América, con la ciencia ilustrada. Entre ellas, eso es el salor. ¿Qué pasa? Que estos autores son muy poco conocidos, como se ha dicho antes. ¿Y qué quiere decir? Que con eso pues, abundan las citas de segunda mano. No es fácil acceder a esos autores, a esos objetos digitales, a esas obras que no son fáciles de localizar, tanto en España, en toda Europa o en América. Justamente ese es el objetivo de nuestra biblioteca virtual. Novatores son los que traen a España pues, la obra de Harvey, Descartes, Cassini, Kepler, aunque no Newton. Trae las ideas del atomismo, la diatoquímica, la circulación de la sangre, la decisión, y hay grandes polémicas en ese momento. Médicos, matemáticos, químicos, astrónomos, pero también bibliógrafos, pero con unas ideas, con una erudición más puesta al día. La biblioteca virtual, como su nombre indica, es una biblioteca. Nosotros somos unos bibliotecarios, aunque virtuales. Los que tienen que estudiar estos autores son los que llamamos poligrafistas, es decir, especialistas que hacen un estudio dedicado a cada uno de los polígrafos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Vicente Muth. Es un gran astrónomo español del siglo XVI-XVII y tenemos un estudio dedicado a Vicente Muth
que está firmado, como puede usted ver a la derecha, por el profesor Navarro Protonus, que es uno de los grandes especialistas en la ciencia española. Todo eso estaría muy bien, pero hay que dar la máxima visibilidad posible. Y para ello hacemos que de forma automática gracias al software que tenemos de Digivis, pasan desde nuestra biblioteca virtual de Novatores, pasa al agregador de metadatos nacional hispana que he citado antes, pero también a la biblioteca europeana, que es la gran biblioteca digital de España, de Europa, perdón. Y en este caso pues vemos que las obras de Juan de Gaviada, que es muy poco conocido, pero tiene importancia esencial en la historia de España, se puede ver también en la biblioteca virtual de Europa. Y también de forma automática pasa al WordCat. El WordCat es el catálogo colectivo mundial. Hay más de 2.000 millones, la cifra asusta, de obras allí. Pues, entre ellas ahora están las obras de los Novatores, de forma también, gracias a nuestro software, de forma automática. Hemos ido un poco más allá, es entrar en la web semántica. Nosotros establecemos de forma automática vínculos semánticos con ontologías, como por ejemplo la de Wikipedia, para que los autores, sus ideas, qué vínculos tienen unos autores con otros, qué libros es decir, entramos en lo que se llama la tecnología Linked Open Data. Eso es justamente la que usa la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Ministerio, hispana, europeana, o la PLA, que es en Estados Unidos. Nuestros objetos digitales vienen o bien del servicio de colección de Digivis, bien de hispana o bien de la europeana API, o bien, y es una cosa, esa es una nueva forma de acceder a la información dentro de la tecnología Linked Open Data, que es a través de servicios SparkleQL. Yo sé que hablar de SparkleQL es muy difícil de entender, porque es una tecnología muy nueva y todavía bastante compleja de manejarla. Pero lo importante es que se puede ver que gracias a esos servicios SparkleQL hemos incorporado a la biblioteca virtual de Novatores, pues quizá el 28% vienen de la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes o bien de la propia Biblioteca de España. Por ejemplo, vamos a ver un par de estos casos. Ver que en esta no sé si se ve muy bien, que bueno, pues esta obra publicada está digitalizada en la Universidad de Granada, o no se ve tampoco muy bien, que viene de Valencia. Estos servicios de recolección pasan de esas bibliotecas virtuales a la nuestra, y de forma automática se enlazan con vocabularios semánticos. Lo mismo se hace con, por ejemplo, las obras de medicina, que pueden venir de la Universidad de Zaragoza, o pueden venir pues, de Múnich, o puede ser de Oxford, de cualquier sitio. Es decir, formamos una malla, una web semántica. Pero también queremos estar en la web semántica, igual que también queremos estar en la Wikipedia. En Wikipedia es el quinto punto de acceso a la red. Por lo tanto, pensamos como bibliotecarios que es muy importante que nuestros objetos digitales formen parte en la Wikipedia. Pero no podemos ir uno a uno, poner todas esas obras en la Wikipedia. Y para ello entramos a través de lo que está por detrás de Wikipedia, que es la Wikidata. Para ello, la Biblioteca Virtual de Novatores, al igual que todas las bibliotecas de polígrafos de la Fundación Ignacio Amendi, forman parte de la Wikidata, de forma tal que sus registros
forman parte y están vinculados con todas las páginas virtuales. Por ejemplo, una biblioteca virtual de Novatores puede estar representada en la Wikipedia no solamente en español, pero también en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en árabe, y eso se ha hecho de forma automática, con un procedimiento totalmente numeroso en España que se llama Mix and Match. Lo que tiene más importante es el nombre de esa tecnología, pero sí que se puede conseguir que esos objetos digitales, es decir, esas digitalizaciones enriquecidas semánticamente, forman parte de la Wikipedia en todas las lenguas. Y eso lo ha conseguido esta nueva biblioteca virtual de Novatores. Todas estas bibliotecas que hacemos en la biblioteca, en la Fundación Ignacio Aramenti, siempre con el apoyo de la Digivis y sobre todo con el apoyo de la Fundación Mafre, nos sirven para que todos los años tener un proyecto I+D+I basado en estas tecnologías. Y eso no es baladí, porque con eso nos ahorramos bastantes centenares de euros todos los años, porque nuestro I+D+I está certificado. En conclusión, la Biblioteca Virtual de Novatores tiene 4 finalidades. Una cosa es dar visibilidad a las obras de los novatores. Segundo, que puede ser acceso, como ha dicho antes Luis, de forma totalmente gratuita, de las obras digitalizadas de los novatores. Por un lado, tener una conexión con la web semántica, con toda la historia del pensamiento filosófico y científico español, y por otro lado, difusión también a través de la Wikipedia y de Wikidata. Y muchas gracias por su atención, y esto es la presentación de nuestro nuevo proyecto. Muchas gracias.